Encontramos en las Sagradas Escrituras una enfermedad que no es común, llamada lepra. La lepra la obtenían aquellas personas por castigo de Dios, y solo Dios podía sanarla. Tenemos un ejemplo a quienes le dio lepra, según la Biblia nos cuenta. Y uno de ellos fue a María, la hermana de Moisés, hermana de Aarón, allí en el desierto. ¿Por qué le dio lepra a María? Lean, estudien, y se van a dar cuenta que a María le dio lepra por haber hablado mal de Moisés. El Señor le dio la lepra como castigo. Entonces, lechón jara en hebreo, esto quiere decir hablar cruelmente de otros. Lechón jara. María lo hizo con su hermano, contra el siervo de Dios. Castigo, la lepra. Tuvo que salir del campamento y la tuvieron que esperar hasta que en esos 7 días que estuvo fuera, ella meditara, reflexionara, se arrepintiera, reconociera su error, y pues el Señor la perdonara y la sanara. Entonces, la lepra es una enfermedad que solo Dios la sana. Él la pone como castigo, y por castigo, por lechón jara, por hablar cruelmente de los demás y por orgullosos. Eso es la lepra. Bueno, nuestra reflexión para hoy: ¿quiénes son los leprosos de hoy? Si la lepra es una enfermedad que Dios pone como castigo y solo Él la sana, pregúntate, ¿quiénes son los leprosos de hoy? Y es que no hay necesidad que tú mires esa lepra en la piel. Fíjate que ahí es donde viene la revelación de la palabra de Dios para esta hora. Acá, en Betel, casa de Dios y puerta del cielo, con tu hermana Aura. Presta atención a la palabra, y el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Señor te va a decir en esta hora. Y si tú consideras que esto es de bendición y de edificación para tu vida, compártelo para que otros también sean edificados. Vamos al libro de Mateo, capítulo 8. Vamos a leer los primeros versos, en donde ya vemos que el Señor Jesucristo descendió, dejó de dar el sermón del monte, y ahora, ¿qué pasa? Siempre con reverencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios, la palabra dice así, amén. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él. Oigan, se postró ante él, un leproso, diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Mira qué interesante, vemos que el Señor descendió, dejó el monte, ¿verdad? El sermón del monte, dejó de estar dando esos mandamientos para que nosotros los acatemos, los pongamos en práctica en nuestra vida y podamos vivir una vida agradable ante Él. Y se le acerca mucha gente, y entre ellos un leproso. Pero lo más interesante que vemos acá, que recuérdense que la lepra, según la Biblia, es una enfermedad que contamina, se contamina, ¿verdad? Está contaminado esa persona que tiene lepra. Y nadie se puede acercar, tiene que estar alejado de los demás. Pero mira lo curioso y lo interesante y lo revelador. Él se acercó y se postró ante el Señor Jesús. Y le dice: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Fíjate qué interesante, le dice: si quieres. No le dijo: puedes limpiarme. Le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, límpiame. Fíjate qué interesante. El leproso se acercó. Y, ¿quién toca a un leproso? ¿Quién se acerca a un leproso? Al Señor no podía ser contagiado, porque Él es Dios, uno, y a Él no le interesa ni le importan las enfermedades, sean contagiosas o no sean contagiosas. Él es Dios. Él es Dios. Sin embargo, si tú te das cuenta acá, este leproso reconoció quién era Jesús. Él reconoció que Él es el Hijo de Dios. Sí. Y por eso Él se postró para adorarlo y para decirle: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Si tú quieres. O sea,
hágase tu voluntad en mí. Le está diciendo, porque él está leproso y sabemos ya, Lechón Jara, algún pecado él cometió. Habló malo, era orgulloso. Ahí está el problema. Sigue diciendo, Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero ser limpio. Y al instante, su lepra desapareció. Gloria a Dios. Mira, el Señor extendió su mano. Oye, extendió su mano. Y le dijo, quiero. O sea, sí quiero hacer mi voluntad en ti, sé limpio. Solo eso le dijo. Y en ese instante, él fue sano. Fue limpio de esa lepra. ¿Con qué autoridad habló el Señor? Mira, el Señor no dijo, sí, mira, puede ser que seas limpio. Sí, voy a esperar que seas limpio. El Señor no dijo eso. El Señor dijo, sé limpio. Yo quiero que seas limpio. Entonces, ¿cuál es la autoridad del Hijo de Dios? Una sola palabra que salga de la boca de Dios. Sale con autoridad para tu vida. Claro, si tú lo reconoces. Es que allí es donde está la profecía. Porque este acto que el Señor está haciendo con este leproso es un acto profético. Es un acto profético. ¿Sabes por qué es un acto profético? Porque si tú quieres saber algo muy importante, los judíos creen en dos Mesías. La mayoría creen en el Mesías Ben Yosef, que es el siervo sufriente, el Mesías, el siervo sufriente, y en el Mesías Ben David, Mesías, el hijo de David. Pero nosotros sabemos que es un solo Mesías y que ese Mesías Ben Yosef, el hijo sufriente, ¿verdad? El siervo sufriente, ya vino y vino a sufrir, a hacer esa obra redentora en la cruz del Calvario para que todo aquel que crea en esa obra que él hizo, aleluya, seamos salvos, seamos sanos, seamos limpios de esa lepra. Eso es lo que el Señor quiere decir. Y cuando el Señor termina diciéndole a este leproso, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Bueno, esa ofrenda, si ustedes quieren saber cuál es, vayan al libro de Levítico y en el capítulo 14 ustedes lo van a encontrar. ¿A qué se refirió el Señor Jesucristo cuando le dio esta ordenanza al leproso que ya había sido sanado, limpio? ¿Qué nos quiere decir el Señor? Le dijo, mira, no se lo digas a nadie, sino ve y preséntate al sacerdote y ofrece la ofrenda que ordenó Moisés. ¿Qué te está diciendo el Señor acá? Que el Señor no estaba en contra de la ley de la Torá. Al contrario, Él mandó que se cumpliera, que se hiciera. Sí, por eso es que muchas veces yo no entiendo por qué muchos quieren poner y quitar cosas del Antiguo Testamento y que dicen que ya el Señor ya lo abolió. Aquí nos está dando ejemplo el Señor Jesucristo que los mandamientos de la Torá hay que tratar de cumplirlos. Lógicamente no a cabalidad, porque no se puede hacer ahora de esa forma. Mucho menos los judíos allá en Israel, porque no hay templo. No hay templo. Y si hubiera templo, ¿tú crees que todas las naciones no tendrían que ir a adorar a ese templo? Los creyentes en Cristo Jesús. Solo medita en eso. Solo medita en eso. El Señor no estaba en contra de la ley. Él dice claramente, yo no vine a abolir la ley. Yo vine a hacer que se cumpla la ley. Y está mandando al leproso a que se presente con el sacerdote y ofrezca la ofrenda que ordenó Moisés. Y fíjate, una ofrenda, tú vas, porque el Señor dice, ninguno se presentará ante mí con las manos vacías. Es que no podemos llegar al Señor con las manos vacías cuando hemos recibido mucho de Él. Tenemos que ofrendar. Sí, miren, cuando se habla de ofrenda, se habla de diezmos, aquí entra de verdad un tema tan controversial que muchos no aceptan. Pero acá tenemos otro ejemplo que el Señor está dando. Presenta la ofrenda que ordenó Moisés. Y entre esas ofrendas, si tú vas, también presenta el diezmo como lo ordenó Moisés. Pero muchos quieren tildar el diezmo a que porque no somos israelitas y porque no hay un templo y porque no podemos diezmar grano porque ya no hay grano y que el diezmo nunca se ordenó que se diezmara en dinero. Oigan,
Por favor, por favor. No podemos poner algo que va en contra de la ley de Dios, de la ordenanza de Dios. Vemos acá a Jesucristo. Pero bueno, hice este paréntesis. ¿Qué quiero decir? La lepra. Los leprosos de hoy. ¿Quiénes son esos leprosos de hoy? Bueno, mira, yo era una leprosa. Antes de conocer a Cristo, yo era una leprosa. ¿Sí? Así te lo digo. Ay, hermana, pero ¿cómo? ¿Y se enfermó de la piel? No. Es que los leprosos de hoy son todos esos que no quieren aceptar, que no quieren reconocer a Jesucristo como su Salvador, como su sanador de esa lepra, como dueño de su vida. No lo quieren aceptar. Y este es el acto profético que el Señor está haciendo, que viene el leproso, se postra ante Él, lo reconoce que Él es Dios, que Él es el Hijo de Dios, y le dice: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Entonces, ¿por qué tú no vienes y le dices también al Señor: mira, límpiame de toda mi maldad? Entonces, la lepra la vamos a poner que es un símbolo interno y externo, una enfermedad interna y externa. ¿Sí? El leproso viene y le dice: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Pero tú sabes qué es lo que pasa. Él no le dijo: si tú quieres, puedes sanarme. No le dijo eso. Analicemos la palabra. Él le dijo: si tú quieres, puedes limpiarme. ¿Por qué? Porque la sanidad ya había empezado. La sanidad del leproso ya había empezado. Aleluya, gloria a Dios. Sí. ¿Cuándo empezó la sanidad? Interna. Él había reconocido su pecado. Él había reconocido que esa enfermedad le había venido por castigo de Dios. Aleluya. Entonces, lo único que Dios tenía que hacer es limpiarlo externamente. O sea, una limpieza linda, limpia. Eso tan maravilloso que van a ver todos en ti cuando te vean renovado, renovada y hecha una nueva criatura en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué quiere decir el Señor con esto? Todos en este mundo que no reconocen a Cristo como el Hijo de Dios, como el Salvador, como el Redentor, todos esos son los leprosos de hoy. Y así se molesten conmigo, ¿sí? La vez pasada que hice la reflexión de los ganadores y los perdedores, es algo similar. Son perdedores los que no reconocen a Cristo y no lo quieren con Él. Entonces son leprosos los que no tienen a Cristo ni lo reconocen como su sanador, como su Salvador. Entonces, la lepra espiritual que tú tienes en tu vida, solo Cristo la puede sanar cuando tú lo reconozcas como dueño de tu vida, como tu sanador, como tu Salvador, como tu Redentor. Reconócelo. Empieza a hacer esa parte tuya, que es la interna, la lepra interna, para que el Señor se encargue de sanar la lepra externa. ¡Ay, qué lindo! Es que Dios es así de maravilloso. Gloria sea su nombre. ¿Qué te parece? Los leprosos de hoy, ¿quiénes son? El Señor me limpió, sanó mi lepra, ¿sí? Ay, hermana, entonces usted hablaba muy mal de la gente y era muy orgullosa. Mira, es que ese es un ejemplo que entra acorde a todos los pecados que nosotros cometemos, todas las cosas que le desagradan a Dios. Pero ¿sabes? Lo que más enmarca es el orgullo y el hablar cruelmente de los demás. Porque Él mismo dice que nosotros no debemos juzgar a nadie. No debemos hablar mal de nadie. No somos jueces. Piensa y medita. Cristo, el Hijo de Dios, el que hizo esa obra redentora en la cruz del Calvario como el Mesías Ben Yosef, el siervo sufriente, terminará la obra cuando venga como el Mesías Ben David, el hijo de David. Por eso Él le dijo: mira, no se lo digas a nadie. ¿Por qué? Porque Él no quería que el pueblo lo viera como el hijo de David en ese tiempo.
Él quería que el pueblo lo reconociera como su siervo sufriente. El siervo sufriente de Dios, el que iba a sufrir haciendo esa obra redentora. Pero no lo vieron así. Por eso es que no lo aceptaron muchos de los judíos. Porque querían ver que era el hijo de David. Querían ver que era un príncipe hijo del rey David. Si lo podemos ver de esa forma. Entonces Jesucristo quiere que todos los leprosos de hoy lo vean como el Mesías Ben Yosef. El Mesías, el siervo sufriente. El que hizo esa obra en la cruz del Calvario para limpiar tu lepra espiritual. Sé sano, sé limpio de esa lepra. Reconoce, empieza tú a que se haga esa limpieza interna para que el Señor Jesucristo termine la limpieza externa. Cuando tú ya hayas empezado a hacer la sanidad interna, o sea, el reconocimiento de que eres un pecador, de que eres un leproso espiritual, de que estás lleno de mucha impiedad, de mucha maldad. Y luego haz lo que hizo este leproso. Ven, póstrate, adóralo, reconoce que Él es Dios, que Él es el único que puede sanarte, que Él es el único que puede limpiarte. Aleluya. Bendito sea su nombre para siempre. Y Él lo hará. Cuando Él vea en tu corazón que tú de verdad te arrepentiste, que tú reconociste tus errores, tus pecados, y que miras a Él ahora como el sanador de tu vida, como el que va a hacer algo diferente en ti ahora, que lo interno malo que había en tu vida hacía exteriormente malvada tu vida. Ahora Él, todo lo interno que ya tú permitiste, porque esta es una decisión. Eso no es que se te obligue, aquí no se obliga a seguir a nadie. Es tu decisión. Tú sabrás si tú quieres aceptar esa redención del Mesías, el siervo sufriente. Esa es decisión tuya. Y cuando tú reconozcas que verdaderamente necesitas esa ayuda externa, porque ya tú pusiste tu parte en la interna, reconociendo que eres pecador y pecadora, ven a Él. Vas a decir tú mismo, vas a decir tú misma, verdaderamente necesito esa obra. Necesito esa obra en la cruz del Calvario se haga rema en mi vida, aleluya. Y el Señor lo hará. Si quieres, puedes limpiarme. Señor, si quieres, puedes hacerlo. Y el Señor lo hará cuando Él vea que tú ya empezaste por dentro a arrepentirte de corazón. Porque a Dios nadie lo va a engañar. Bueno, que Dios toque tu corazón en esta hora. Que tú reconozcas verdaderamente que lo necesitas. A ti leproso, a ti leprosa de hoy, yo te hablo en esta hora con autoridad del Señor. Ven y reconoce la obra redentora de Cristo Jesús y empieza a hacer esa limpieza interna en tu vida. Sí, arrepiéntete, medita en tus caminos, porque tus caminos, leproso y leprosa espiritual, no son buenos. Te van a parecer buenos, pero su final va a ser camino de muerte y muerte eterna. No esperes más. Acepta la obra redentora de Cristo Jesús, la que hizo en la cruz del Calvario por ti y por mí. Yo ya la acepté y yo soy sana, yo soy libre para su gloria, y ahora yo puedo decirte a ti, mira, grandes cosas ha hecho Jehová conmigo, grandes cosas hará Jehová contigo, y entonces nos alegraremos. Como dice el Salmo, nos alegraremos. ¿Cuándo nos alegraremos? Cuando tú y yo nos encontremos morando en la nueva Jerusalén. ¿Qué te parece? Bueno, es que Dios es así de maravilloso. Dios quiere bendecirte. Dios quiere sanarte esa lepra. Ven a Él y deja que sea Él el que te sane, el que te salve y el que haga de ti una persona que va a brillar, una persona que van a admirar los otros que están en tinieblas, porque tu luz va a brillar y esa luz va a ser la que atraiga a los que están en tinieblas, tal y como Él me está permitiendo hacerlo ahora contigo. Tú que estás en tinieblas, tú que estás metido, tú que estás lleno de lepra.
Deja que sea el Señor a través de su palabra te sane, te limpie. ¿Sí? Recuérdate, Él no le dijo, si quieres puedes sanarme. Él le dijo, si quieres puedes limpiarme. Entonces deja que Él te limpie y empieza tú esa sanidad interna. Y Él se va a encargar de lo demás. ¡Aleluya! Cristo vive y a su nombre sea la gloria. Esta es hermana Aura, acá en Betel, Casa de Dios y Puerta del Cielo. Ya lo sabes. Si es de bendición, compártelo. Será hasta la próxima. Paz de Cristo.